Supercrack Estrella presenta las esferas que secuestran aviones desde el año 1955. Filtran inquietante video del vuelo MH370 de Malaysia Airlines siendo atacado por ovnis esferas. Fue el 8 de marzo de 2014 cuando el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció misteriosamente mientras cubría la ruta Kuala Lumpur, Malasia, hasta Pekín, China con 239 personas a bordo. Te puede interesar. Captan extraño objeto durante una tormenta en Nayarit. Desde entonces el caso ha estado marcado de incertidumbre debido a que hasta la fecha se desconoce qué ocurrió con la aeronave y con las personas que viajaban en este, y, aunque se han realizado varias investigaciones para descifrar esta incógnita, aún no se ha logrado explicar qué ocurrió. A pesar de que el incidente ocurrió hace 9 años, tal parece que está más vigente que nunca, y es que en redes sociales comenzó a circular un video en donde se observa el trayecto de la aeronave minutos antes de que se perdiera su rastro. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines fue abducido en 2014. Muchos usuarios de Twitter así lo creen en virtud de las supuestas imágenes satelitales que se han viralizado. Otros se lo toman con cautela y otros creen que puede tratarse de un fraude o de una campaña de desinformación. Estas mismas esferas fueron vistas en Madrid en el año 1955, en ese mismo año desapareció también un avión. La misteriosa esfera negra que surcó el cielo de Madrid durante el verano de 1955. Estados Unidos desclasifica miles de documentos secretos que informan de avistamientos ovnis en el mundo, algunos de ellos en España. El 14 de julio de 1955, a las 20:35 horas, apenas 5 minutos después de la puesta de sol, dos médicos norteamericanos, los doctores West y Ellis, se encontraban descansando en la terraza del Hotel Castellana Hilton, en pleno centro de Madrid. West estaba escribiendo una carta y Ellis, que además era un experimentado piloto, observaba el vuelo de los vencejos sobre el gran patio abierto del hotel. Fue entonces cuando el primero de ellos, el Dr. West, centró su atención en un punto negro que se acercaba rápidamente por el oeste. Al principio pensó que se trataba de un águila o de alguna otra rapaz, pero a medida que el punto se acercaba su tamaño fue aumentando y sus contornos haciéndose más y más evidentes. No era un ave, sino una esfera perfecta, de color negro, que no reflejaba la luz del sol y que se movía rápidamente hacia el este. El relato es uno de los más de 12.000 testimonios sobre avistamientos de ovnis recién hechos públicos por la administración norteamericana. El gobierno de los Estados Unidos acaba de publicar en Internet 129.000 páginas relativas a los miles de casos estudiados entre los años 1947 y 1969, durante el llamado Proyecto Libro Azul, con el que se trató de averiguar si los ovnis podían constituir, o no, una amenaza nacional. Entre los miles de casos publicados, varios hacen referencia a España. Valencia, Toledo, Zaragoza o Madrid constituyen buenos ejemplos. Pero el más significativo fue, sin duda, el protagonizado por los doctores West y Ellis, ambos residentes en Palm Beach, California, durante sus vacaciones en Madrid en julio de 1955. Credibilidad. Mientras que otros casos fueron descartados por los militares por confirmarse que se trataba de globos, meteoros o aviones, este fue archivado sin que pudiera encontrarse una explicación plausible para lo observado por los dos médicos. El dossier consta de 26 páginas en las que se suceden formularios, declaraciones a mano, gráficos, cartas e informes técnicos con las principales conclusiones. Debido a su formación académica, ambos testigos fueron calificados de fiables por los expertos de inteligencia aérea de la base de Colorado Springs que analizaron los testimonios. Creemos que este incidente tiene alguna relevancia, puede leerse en uno de los documentos en cuanto que los observadores son aparentemente fiables. Hasta ahora, este caso ha sido dejado en suspenso. Recuerdo que estaba mirando cómo el sol se ponía por el horizonte justo después de terminar mi carta, explica el Dr. West en su declaración. El Dr. Ellis también estaba en la terraza y observaba algunas aves, vencejos, que volaban alrededor del edificio. Cuando volví a mirar al cielo hacia el noroeste vi lo que en un primer momento interpreté como un ave grande alzando el vuelo, un halcón o un águila, planeando muy alto sobre todas las demás. Sentí curiosidad y según observaba esa cosa acercándose por el oeste me quedó más que claro que no era un pájaro, ni un avión, ni nada que yo haya visto antes, porque su silueta dibujada contra el cielo brillante era una esfera perfecta, parecida a las fotos que he visto del sol durante un eclipse total. Llamé la atención del Dr. Ellis hacia el objeto, y ambos bromeamos diciendo que debía tratarse de uno de esos famosos platillos volantes.
Pero a medida que los segundos pasaban se convirtió en cualquier cosa menos una broma. Un tercio de la luna llena. Durante 1 minuto y medio, ambos observaron cómo el objeto, negro y sin ninguna luz distintiva, volaba lentamente sobre Madrid, adquiriendo más y más velocidad a medida que avanzaba hacia el este y desaparecía en el horizonte. Su tamaño, según el Dr. West, era 1/3 de la luna llena. West remitió su testimonio por carta al Air Force Technical Intelligence Center, que le contestó casi de inmediato solicitando más información y una entrevista personal, así como las fotografías que el otro doctor, Ellis, había logrado hacer a toda prisa con su cámara. El análisis de las 3 imágenes aportadas, sin embargo, no aportó ningún dato significativo. El 14 de julio de 1955, a las 20:35 horas, aparecen las esferas en Madrid. El 2 de julio de 1955 desaparece un avión en Estados Unidos. Entre el suceso de Madrid y el de Estados Unidos hay 12 días. El 2 de julio de 1955 y el 14 de julio de 1955. El 14 de julio de 1955, a las 20:35 horas, aparecen las esferas en Madrid. El 2 de julio de 1955 desaparece un avión en Estados Unidos. Entre el suceso de Madrid y el de Estados Unidos hay 12 días. Las mismas esferas que el caso del avión desaparecido del 2014. Una historia dice que desapareció sin dejar rastro tras despegar en 1955. Esto es lo que hay detrás. Casos de aviones que han desaparecido sin dejar rastro hay varios, pero pocos tan enigmáticos e indescifrables como el del vuelo 914, cuya historia sigue llamando la atención de verificadores de datos hoy en día. Los relatos cuentan que la aeronave despegó, sin inconvenientes, el 2 de julio de 1955 desde el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, y tomó rumbo hacia la ciudad de Miami, allí mismo en Estados Unidos. Sin embargo, minutos después de su salida, simplemente se perdió en los aires. Señala la historia que, desde hace años, circula en portales, medios y redes sociales. El vuelo de Pan American, que reposa entre la amplia lista de mitos de la aviación, estaba programado para tener una duración aproximada de 3 horas. No obstante, con el paso de los días, se convirtieron en largos 37 años, o al menos esa es la historia que se ha contado en medios como, por ejemplo, Weekly World News. Tras perder el paradero del vuelo, supuestamente, las autoridades iniciaron una ardua búsqueda para dar, si no con los 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, al menos sí con los restos de la aeronave, que les darían una pista de qué ocurrió realmente. Lo que parecía ser un accidente aéreo más, terminaría por dar un giro inesperado el 9 de septiembre de 1992, cuando Juan de la Corte, quien para esa época se dice era controlador de tráfico aéreo de la torre del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Caracas, Venezuela, notó la aparición de una aeronave que no estaba en el itinerario, según el medio citado anteriormente. Este avión, un Donald Douglas DC-4, no era como el resto. Dicen los portales que han reseñado la historia que, en vez de turbinas, funcionaba con hélices. Cuentan los relatos que la verdadera sorpresa llegó una vez el piloto señaló que se trataba del vuelo 914 de Pan American, perdido hacía 37 años atrás. De acuerdo con World News, una vez el tripulante se enteró de que era el año 1992, despegó el avión con los pasajeros a bordo y desapareció nuevamente del radar sin dejar rastro. Lo que supuestamente sucedió ese día en el aeropuerto de Caracas sigue siendo objeto de estudio por parte de expertos y medios, y un tema de debate constante en redes sociales, en las que los usuarios han puesto en entredicho la veracidad de la historia. Tanto ha sido el revuelo que ha despertado el tema que, incluso, portales especializados en verificación de datos se han sumado para obtener respuestas. El vuelo Pan Am 914 continúa envuelto en el misterio. ¿Fue real? ¿Un viaje en el tiempo? Las particularidades de este caso han hecho que con el paso de los años siga tomando trascendencia. Aunque hay algunos internautas que continúan defendiendo su genuinidad, y hasta aseguran que hay testigos oculares, la falta de pruebas ha llevado a pensar que se trata de un mito de la aviación. Una de las teorías que más ha sumado popularidad apunta a que el avión voló a través de una especie de portal de viaje en el tiempo, aunque siempre están los que sugieren en redes sociales que se trató de una intervención extraterrestre o experimentos secretos realizados dentro del Triángulo de las Bermudas, donde muchos aficionados dicen que terminó sumergida la aeronave.
Estos son solo algunos de los aviones que han desaparecido en vuelo y han sido noticia en los últimos años. Los accidentes aéreos son relativamente raros, pero cuando ocurren, a menudo captan la atención mundial debido a la gran cantidad de vidas que se pierden y la complejidad de las investigaciones que siguen. Aquí hay una lista de algunos aviones que han desaparecido en vuelo y han sido noticia en los últimos años. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el avión que volaba desde Kuala Lumpur a Pekín desapareció con 239 personas a bordo. La búsqueda del avión y sus restos continúa hasta el día de hoy, pero no se ha encontrado ninguna pista concreta sobre lo que sucedió. En cualquier caso, nada como el del enigma del vuelo 914. Damas y caballeros, habla el capitán, bienvenidos a bordo al vuelo 914, pónganse los cinturones de seguridad y sigan las instrucciones proporcionadas por el personal del vuelo, despegaremos en unos minutos, cuando estemos a la altura de cruceros se les servirán refrigerios, pueden poner atención a sus ventanas si desean perder un poco el tiempo, nuestro vuelo durará 37 años, les deseamos un agradable viaje. Lo que no sabían los pasajeros es que su viaje iba a durar 37 años. El 2 de julio de 1955, un avión hizo su camino desde Nueva York a Miami, Florida. Era un día soleado y 57 pasajeros estaban emocionados por ver las cálidas playas de Florida. El despegue del avión fue normal sin inconvenientes, pero 3 horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino, simplemente desapareció de los radares, las torres de control no recibieron señales de auxilio, el vuelo 914 simplemente había desaparecido en el aire. 1. Las investigaciones. Todo apuntaba a que el avión había desaparecido sin dejar rastro, la ruta de vuelo del avión era sobre una parte del Atlántico y la única explicación era que se había estrellado en algún lugar del camino, se desplegaron varios equipos de búsqueda pero no tuvieron éxito alguno, ni siquiera se encontró una pieza del avión, los investigadores consternados no pudieron dar explicación sobre cómo habían desaparecido 61 pasajeros, el caso nunca fue resuelto y la declaración oficial dijo que el avión se estrelló pero no pudo ser rescatado. 2. Cambiemos de escena. 9 de septiembre de 1992, Caracas, Venezuela, parece un día normal y corriente para Juan de la Corte, controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Caracas. Como cualquier día, Juan se presentó en el trabajo, se sirvió un poco de café, tomó asiento con vistas a los vuelos y daba comentarios menores a algunos pilotos, cuando de la nada sucedió algo sumamente extraño. En el radar apareció un avión de la nada, como si se hubiera escondido y de pronto decidiera aparecer. Juan revisó las lecturas varias veces, pensando que se trataba de un error, pero todo estaba correcto. Pasaron alrededor de 10 minutos para que Juan y sus compañeros vieran el avión con sus propios ojos. 3. La vista del avión. A medida que el avión se acercaba pudieron darse cuenta que era muy antiguo, un avión McDonnell Douglas DS-4 aún con hélices en lugar de turbinas modernas. Estos aviones aún estaban en uso pero se habían vuelto obsoletos y reemplazados en su mayoría por unos más modernos. La confusión comenzó cuando el piloto de la nave se contactó con la torre de control y preguntó en inglés: ¿en dónde estamos? Juan respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó: ¿a dónde se dirigen? Tras varios minutos de espera el piloto respondió: somos el vuelo 914 de Pan Am con rumbo de Nueva York a Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. ¿Qué hacía un vuelo de Pan Am a 1700 kilómetros de su punto de destino y cómo habían llegado allí? Juan le hizo algunas otras preguntas al piloto y una de sus respuestas desconcertó a toda la torre de control. 4. Lo más increíble. El piloto de la aeronave dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana el día 2 de julio de 1955. Fue en ese momento que la torre de control se quedó en completo silencio. Para no empeorar las cosas, el control aéreo despegó la pista para que el avión aterrizara. Juan pensó que quizás el piloto se había vuelto loco, pero eso era irrelevante. Había personas a bordo que debían ser salvadas. Las unidades terrestres fueron inmediatamente llamadas para ayudar al avión, que no tuvo problema alguno para aterrizar. Ya estando un poco más relajado, Juan decidió explotar la pregunta que estaba en su boca desde el momento que escuchó al piloto hablar.
Sabes que hoy es 21 de mayo de 1992, lo cual fue un gran problema pues el piloto reaccionó de una muy mala manera, diciendo que debían alejarse y que no se acercaran, que se irían en ese momento, y sin esperar la autorización condujo el avión a la pista. Juan intentó detenerlo pero fue en vano, el avión despegó y minutos después desapareció del radar, no se encontró rastro de ese avión y hasta el día de hoy nadie puede explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas. Los misterios siempre han llenado la curiosidad de las personas, ya sean sucesos paranormales, avistamientos de ovnis, poderes sobrenaturales o sucesos inexplicables. En internet se pueden hallar diversos testimonios en canales de YouTube, artículos, blogs y páginas de Facebook. Mucho de este contenido puede ser falso o inventado, pero siempre hay dudas. Un caso en particular fue el de un avión que aterrizó con 92 esqueletos a bordo después de 35 años de haber despegado, caso al que no se le ha podido dar una explicación factible. En la mañana del 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 comercial de Santiago Airlines salió de un aeropuerto en Alemania Occidental. Pasaron días y el avión nunca llegó a su destino, desapareció en alguna parte del océano Atlántico sin dejar rastro. Las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particular alejada de todo tránsito y que los restos se sumergieron en los abismos del océano. A raíz de esta desaparición, Santiago Airlines cerró sus puertas al público en año 1956 y nunca se supo nada más sobre el vuelo 513 ni de las 92 personas que iban a bordo, hasta 35 años después. El 12 de octubre de 1989, en Puerto Alegre, Brasil, el vuelo comercial aterrizó como cualquier otro avión en cualquier otro día. Los empleados del aeropuerto de Porto Alegre estaban extrañados por el aterrizaje del avión que se suponía extraviado y que no respondía a las señales de radio, por lo que fueron a comprobar el interior de la aeronave. Adentro no había nadie con vida. Al parecer, todos llevaban muertos años, ya que solo habían esqueletos. Al entrar a la cabina, se encontraron con el cadáver del capitán, Miguel Víctor Curí, quien aún sujetaba los controles. Se podría suponer que el cuerpo sin vida aterrizó el avión. Misterio: el aeropuerto John F. Kennedy. De aquí partió el avión desaparecido en 1955. En el año 2015, un año después de la desaparición del avión de Malasia, un ovni en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. En el video se puede como el objeto vuela sobre el fuselaje de una aeronave, es mucho más pequeño, más rápido y no tiene forma de avión. Un entusiasta de los aviones y ovnis grabó un objeto volador no identificado al momento que un avión de pasajeros despegaba del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con destino al Reino Unido. En el video se puede como el objeto vuela sobre el fuselaje de la aeronave, es mucho más pequeño, más rápido y no tiene forma de avión. El experto en el tema, el mexicano Daniel Muñoz, asegura que se trata de un ovni. Por otro lado, esta semana se volvió viral un video de una extraña luz verde que fue vista en el cielo de Argentina. Varias personas pudieron captarla con sus teléfonos celulares, según Muñoz, no solo en Argentina, sino también en Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos, Irán y Australia. Muñoz indica que el impacto del objeto en Irán fue estruendoso, con daños materiales aunque no humanos. Sin embargo, según Muñoz, este fenómeno no es un ovni, sino un adelanto de las perseguidas una lluvia de meteoros, que suele ocurrir entre el 16 de julio y el 24 de agosto, con su punto máximo el 11 de agosto en el hemisferio norte y las acuáridas en el sur, además de fragmentos de un cometa destruido. Pero bien pudo ser una de estas esferas secuestradoras de aviones. El FBI, Policía Federal estadounidense, emitió hoy un llamamiento en busca de testigos de un supuesto aparato no tripulado que se acercó peligrosamente a un vuelo comercial este lunes junto al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El piloto de un avión de la aerolínea Alitalia, que realizaba el vuelo 608 procedente de Roma, divisó un aparato pequeño y no tripulado cuando realizaba su aproximación al aeropuerto, señaló la oficina del FBI en Nueva York en un comunicado. El objeto volador no identificado OVNI o UFO por sus siglas en inglés, se acercó hasta unos 60 metros del avión, y el incidente ocurrió a unas 3 millas, casi 5 kilómetros, de la pista del JFK a una altitud de unos 535 metros, añadió la nota. Agregó que el aparato, que estaba pintado de negro, tenía un tamaño de algo menos de 1 metro y 4 hélices. El FBI, que está investigando el incidente, pidió que cualquiera que tenga información sobre el ovni o su operador les contacte, y recalcó que su preocupación primordial es la seguridad de los pasajeros y tripulantes de los aviones. Video registra supuesto ovni sobre los cielos del aeropuerto John F. Kennedy.
Un video aficionado captó la supuesta presencia de un ovni durante el despegue de un avión comercial del Aeropuerto Internacional de Nueva York John. Captan presencia de supuesta flotilla de ovnis en Tamaulipas. De nueva cuenta, un supuesto ovni fue captado en la zona de Valle Hermoso en Tamaulipas. Ante esta situación, Jaime Maussan compartió un video en redes sociales donde muestra diversas esferas metálicas en el cielo. Desde siempre los seres humanos se han interesado en estudiar el universo y descubrir si hay vida más allá de la Tierra. Las teorías se han incrementado desde que la NASA reconoció que existen los objetos voladores no identificados, ovnis, mismos que ya son estudiados por un equipo de expertos. Ahora, un nuevo video, documentado en Tamaulipas, ha evidenciado la aparición de lo que parecen ser misteriosas luces en el cielo, las cuales no tienen explicación. Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran lo que parece ser una flotilla de ovnis, sobrevolando el cielo del municipio de Valle Hermoso en Tamaulipas. Usuarios en redes sociales comentaron que los objetos tenían una luz muy brillante. De acuerdo con el periodista e investigador, Jaime Maussan, aseguró que el clip fue documentado desde el pasado 20 de junio de 2023. En el clip se observa un objeto de color oscuro circulando por el cielo, mismos que tenía forma de disco, y además cerca de este había 4 más de forma esférica y con luz muy brillante. Según testigos, al menos 5 objetos de forma esférica, no identificados, fueron divisados. Aparentemente, 4 de ellos tenían un brillo intenso, lo cual desató un sinfín de teorías entre los internautas. Los hechos fueron compartidos por el investigador Jaime Maussan, quien analizó el video y lo replicó en sus redes sociales. El también periodista narró cómo un objeto de color oscuro fue visto volando por los cielos de Valle Hermoso. El periodista aseguró que no es la primera vez que este tipo de avistamientos ocurren en Tamaulipas, ya que hace unos meses Matamoros registró algunos objetos voladores en el cielo. Esto podría indicar que pronto otro avión será secuestrado por estas esferas. El avión desaparecido en 1955 vuelve a aparecer en el tiempo en el año 1992. En el año 1992 las élites satánicas están como locos intentando abrir una puerta al más allá. Para ello realizan rituales de sacrificio por todo el mundo, secuestran personas y queman iglesias en Noruega. Un ovni aparece en Sóller, Mallorca, el 31 de julio de 1992. En ese mes de julio se quema una iglesia en Noruega. Parece que mediante estos rituales satánicos las élites están abriendo portales dimensionales. 2 meses después aparece en Venezuela en avión desaparecido en 1955. En el 1992 gracias a estos rituales se abren puertas al más allá por todas partes. Las élites satánicas buscan establecer un contacto que les permita saber el secreto de la inmortalidad a través de estos seres de otras dimensiones. No hay mes que no se queme una iglesia en Noruega, no hay mes que no se hable de personas desaparecidas. En 1992, un amigo le explicó un increíble avistamiento que había sufrido mientras conducía su coche. Billy, como le gusta al concejal que le llamen, publicó un anuncio en el diario para ver si alguien más había visto lo mismo que su amigo. No daba crédito al gran número de respuestas que recibió respecto a ese caso y otros similares. Oficialmente, este hecho representó el inicio del Triángulo de Falkirk. Algunos expertos sugieren que en el Triángulo de Falkirk hay una suerte de puerta dimensional. Muchos ufólogos y otro tipo de expertos de todo el mundo han visitado el Triángulo de Falkirk para investigar qué está pasando. Se han barajado distintas teorías, desde una puerta interdimensional a que realmente los extraterrestres nos visitan. Pero la que el concejal defiende como más plausible es el viaje en el tiempo. Según esta teoría, los objetos no identificados somos nosotros mismos que nos visitamos desde el futuro. Varios testigos afirman haber visto emerger ovnis de una teórica base ubicada bajo el mar. En cualquier caso, Billy afirma que todavía no se ha encontrado una respuesta definitiva, y que debemos estar abiertos a cualquier hipótesis. Un paracaídas, al igual que nuestra mente, solo funciona si está abierto, sentencia. En la entrevista realizada para el documental, además de explicar la historia y distintas teorías sobre el Triángulo de Falkirk, el concejal Buchanan explica en exclusiva y por primera vez delante de una cámara cómo conoció en persona a un presunto extraterrestre. Una más de las muchas cosas extrañas que suceden demasiado frecuentemente en este triangular pedazo de tierra escocesa. La verdad está ahí fuera. Muy a menudo, los medios de comunicación locales y nacionales han presentado los fenómenos del Triángulo de Falkirk de forma irrespetuosa.
El concejal y su familia también han sufrido ataques de los medios por el hecho de que alguien con su cargo tenga esa postura frente a los ovnis. Lejos de querer un circo mediático, el concejal Buchanan huye de los souvenirs y del turismo. Ha escrito a cada primer ministro británico desde 1992, reclamando que se respete e investigue con rigor qué está sucediendo. Sin duda, ha realizado una ardua tarea de defensa de los testimonios, ganándose el respeto y la credibilidad de una parte de la sociedad. Hoy, sigue exigiendo saber la verdad, sea cual sea. La puerta dimensional que abren los satánicos mediante rituales, es tan grande que aparece un ovni 450 kilómetros en Chile. Se habla de una nave de 400 kilómetros de diámetro, que fue captada por un satélite norteamericano en Chile, el 17 de julio de 1992, atentos a la fecha mes de julio, el mismo mes que se quema una iglesia en Noruega, y a solo 2 meses de la aparición del avión desaparecido en 1955 y vuelto a aparecer en septiembre del 1992. Explicaba en el reporte de Canal 13 Gustavo Rodríguez, de Aeronáutica Civil. Para descartar falla en la impresión del equipo, se volvieron a tomar otras fotografías que mostraron la misma figura. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite, esto es unos 3,1 kilómetros por segundo. El Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile, CEFAA, agregó que la presunta nave se desplazaba a 3,1 kilómetros por segundo, tenía variaciones de temperatura y generaba interferencia electromagnética. Recalcamos, un ovni no necesariamente es una nave extraterrestre. Es un objeto volador no identificado, pero su origen claramente puede ser terrestre, la creación de algún gobierno o de un ente privado. 1992 fue un año crucial para la ufología chilena cuando apareció un ovni de 450 kilómetros en el país austral. Ahora este incidente se ha hecho oficial después de años de investigación. Tal y como indican las proclamas, el ovni parecía ser una ciudad a la deriva. Un documento desclasificado por los especialistas chilenos en vuelos, descubrió imágenes satelitales de un ovni de 450 kilómetros de ancho que sobrevoló Chile en el año 1992. El satélite estadounidense GOES-8 fue el que captó un enorme objeto circular cerca de la costa chilena. En cualquier caso, lo más sorprendente es que esta ocasión se repitió 2 veces más, en 1996 y en 2006. Esos fueron los largos períodos del caso Varginha, donde se encontró una avalancha de ovnis en Brasil. El ovni de 450 kilómetros. Según los expertos, un objeto colosal estuvo en la Tierra, rodeándola a gran velocidad. La posible nave nodriza ha sido concentrada exhaustivamente por las Fuerzas Armadas chilenas junto con varios analistas, obteniendo un mayor número de consultas que respuestas no obstante, obviamente el artículo estaba dando vueltas alrededor de la Tierra. La noticia llegó a toda la nación austral y a un pedazo de América Latina, siendo expuesta en los medios de información y prensa. Allí se descubrieron los datos que los especialistas de la aviación chilena descubrieron. La imagen captada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El representante de la Aeronáutica Civil chilena, Gustavo Rodríguez, dio a entender que se tomaron pocas fotos para evitar cualquier decepción en la impresión del aparato. Como la imagen es tan nítida y enmarcada, los expertos coinciden en que el objeto se movía a una velocidad similar a la de un satélite, a 3,1 kilómetros cada segundo. Mario Dusuel, un especialista ciudadano habitual, hizo saber a los medios de comunicación que se trataba de un cuerpo que no tenían la menor idea de lo que era debido a que introducía variedades de temperatura. Una prueba de que había o alternativamente hay algo en el espacio que debe ser explorado. Imágenes de satélite del objeto. Las estimaciones mostraron que se trataba de un ovni de 450 kilómetros de ancho. Luis Riquelme, especialista y socio de Dusuel, añadió que no hubo mediación humana. Son máquinas impensables para el giro humano. El ovni sería una especie de ciudad voladora, según la prueba de la foto principal. Creó una impedancia electromagnética que se mostró en rayas, descubiertas por la amplificación computacional de la imagen del satélite GOES-8. Diferentes observadores para la ocasión. El ingeniero de vuelo ecuatoriano, Carlos Naranjo Burbano, ofreció unas expresiones hace 2 o mucho tiempo en las que se refería a la ocasión secreta mientras dirigía tareas de aviación. Expresó que mientras regresaban de una salida de Santiago de Chile, fueron acompañados durante un tiempo de 15 minutos por un elemento que no tenía la menor idea de cómo caracterizar.
Además, exactamente a 50 millas de distancia, tuvieron la opción de ver el ovni de 450 kilómetros de medida que retrataron como un municipio exterior. Muy bien puede ser visto dentro del océano, en las profundidades del océano. Los estados de las estructuras y las superficies falsas, por ejemplo, una ciudad típica podría ser reconocido dentro de este barco. Era de madrugada y podíamos ver desde el avión las luces en la parte baja del océano de lo que parecía una ciudad cuando la sobrevolabas, justo estábamos volando sobre el mar. En 2015, una ocasión comparativa volvió a ocurrir en Chile y muchas personas transfirieron algunas grabaciones y fotografías a organizaciones interpersonales. Es concebible que una ciudad de nivel sustancialmente más alto haya estado dando vueltas por la Tierra durante bastante tiempo. 1992 fue un año clave para el desarrollo de la teoría de que hay divisiones extraterrestres en el Teide. En palabras de ufólogos expertos, una nave espacial tuvo un accidente. Todo esto fue escondido, supuestamente por el gobierno y las instituciones de Tenerife. Pronto aficionados de las creencias paranormales en las islas empezaron a hacer una campaña de difusión de estas teorías. Su objetivo era darlas a conocer tanto a la población local como al resto del mundo. Esto hizo que poco a poco amantes de este tipo de hechos se sintieran interesados por la posibilidad de ver un avistamiento de extraterrestres en el Teide. Poza Rica, ver, hoy se cumplen 27 años del avistamiento masivo de un ovni en la parcela 14, hecho que es considerado como uno de los casos mejor documentados del mundo, en materia de ufología. Aún hoy en día, los testigos recuerdan este suceso extraordinario que los marcó para toda la vida. Todo empezó la mañana del viernes 22 de mayo de 1992 cuando, durante el recreo, los estudiantes de la primaria Ignacio Zaragoza, de la parcela 14, observaron hacia el sureste un objeto brillante que flotaba sobre los cerros. Los niños se negaban a ingresar a las aulas, cautivados por el extraño objeto. Algunos pequeños corrieron a avisar a la entonces directora del plantel, Profra Sita Alicia Azuara y la maestra Isabel Lira, quienes confirmaron el avistamiento. El objeto ascendía y descendía entre los cerros, hasta que desapareció. Pero, los estudiantes no fueron los únicos testigos, cientos de personas en varios puntos de la ciudad observaron lo mismo. Por la tarde de ese mismo día, el gobierno estatal y federal ya investigaba lo ocurrido en Poza Rica. Pero, lo más extraordinario estaba por venir, ya que esa noche, en las inmediaciones del campo 5 de mayo, de la misma parcela 14, se reportó otro objeto volador e incluso se indicó que había aterrizado. Cuando la gente llegó al sitio no encontraron el objeto, pero sí un círculo perfecto en el suelo que en la total oscuridad irradiaba luz. El 23 de mayo, todo Poza Rica hablaba de los ovnis y el diario El Norte de Poza Rica realizaba extensos reportajes del suceso, al igual que las estaciones radiofónicas locales. El clímax llegó cuando se le informó a la policía municipal que en el rumbo de Santa Águeda, cerca de los pozos de Pemex 226 y 228, había aterrizado otro objeto y las huellas de quemaduras en el suelo y árboles eran evidentes. Verano de 1992. El espectáculo de clausura de los Juegos Olímpicos de este verano pasado en Barcelona, España, fue un ejercicio de simbolismo demoníaco / pagano que acabó con el apareamiento de una serpiente negra y la diosa griega del amor y la fertilidad, la Artemisa de múltiples pechos que dio nacimiento al gran dragón, la cabeza del cual se alzaba a 75 pies sobre el techo del estadio. El supuesto tema del desfile era el nacimiento del mundo desde el fuego y fue representado por 250 felices demonios que comenzaron el Festival del Fuego. Enormes estructuras de madera incluyendo dos figuras encapuchadas de Satán y cabezas de cabra haciendo muecas fueron incendiados y llevados a través de los demonios danzarines. Un grupo de demonios, uno de los cuales se vestía con la túnica de un rey, danzaron frenéticamente alrededor de una terrible cruz de mayo. Extraños tonos, acompañados de una constante percusión de la jungla, fueron esporádicamente acompañados de espeluznantes gritos, largos lloros y aullidos. Había símbolos ocultistas en todas partes. Bien representado estaba el Baphomet, la cabeza de la cabra en brujería, el pentagrama o estrella del demonio, la cruz de mayo, el cual es un antiguo símbolo fálico pagano, y caras demoníacas con cuernos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.